Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Enfoque Ávila, el programa de actualidad de la 8 en el que hoy ponemos la mirada en nuestra ciudad, en el ayuntamiento de nuestra capital, con un gobierno en minoría, unas ordenanzas prorrogadas y la incertidumbre en torno al proyecto de presupuestos para el próximo año. La pregunta es si estamos ante un bloqueo sin precedentes y qué salidas hay para afrontar esta situación. Enseguida comenzamos aquí en Enfoque Ávila. Eso sí, les esperamos. Si ustedes todavía no se han preparado, pónganse la cena, siéntense tranquilos y analicen con nosotros en los próximos minutos el momento que vive Ávila. En 3 minutos estamos aquí en Enfoque Ávila. Muy buenas noches, de nuevo ahora sí arranca Enfoque Ávila, el programa de actualidad de la 8 en el que hoy ponemos la mirada en nuestra ciudad, en el momento que vivimos después de que el pasado viernes se rechazara el proyecto de ordenanzas del equipo de gobierno, lo que supone que se prorroguen las de este año también para 2024. La pregunta es qué pasará ahora de cara al próximo año, también en lo relativo a la elaboración del presupuesto, ese que debe marcar el funcionamiento, el día a día, no solo del consistorio, sino de nuestra ciudad. Pero si les parece, antes de empezar a hacer muchas más preguntas y también de presentar a las personas que nos acompañan ya en esta mesa, vamos a hacer un guiño a estas últimas semanas para ver lo que ha sido ese debate de ordenanzas que nos ha llevado a la situación actual. 21 de septiembre, primer aviso de la oposición a una previsible subida de impuestos. Rueda de prensa del Partido Popular sobre cómo afrontar los costes del nuevo pliego de basuras. A preguntas de si van a subir impuestos, por supuesto no se me contestó. Claro, como ya veremos. Pero intuyo, espero equivocarme, que será así. El debate de ordenanzas fiscales viene a continuación. Vamos a abrirlo en los próximos meses, pero yo, estoy seguro que el Partido Popular sacará esa máquina que tenía de hacer dinero cuando ellos gobernaban, la pondrá encima de la mesa y nos dirá cómo vamos a financiar el pliego de basuras. Ya en mayo, la candidata del Partido Popular, hoy portavoz, Alicia García, anunció que se tenía que dotar con más presupuesto ese pliego de basuras, así que no tengo la menor duda de que ellos tienen la solución. Primer rifirrafe por una posible subida de tasas que se confirmaba un día después. A las 11 de la noche del día 22, la oposición recibía por email el proyecto de ordenanzas. Ya el 6 de octubre, Vox era el primero en confirmar ese incremento de impuestos. La propuesta que tiene el equipo de gobierno es subida. Nosotros, subida con respecto a lo que hay actualmente. Nosotros lo que propugnamos es bajada con respecto a lo que hay actualmente, no con respecto a lo que indica el equipo de gobierno, ¿de acuerdo? Nosotros creemos que ya los impuestos, las tasas municipales están lo suficientemente altas como para considerar sobre todo en impuestos como el IBI. Subida del IBI y otras partidas que concretaba el Partido Popular 3 días después. Va a subir un 10% el IBI. La tasa de basuras la va a subir un 44% a todos. Línea roja por parte del PSOE un día después y aviso claro del alcalde de la ciudad. Le decimos al equipo de gobierno de Por Ávila que el Partido Socialista les pone una línea roja a la subida como modus operandi cada primer año de mandato de legislatura, la subida del IBI. Si no hay actualización de tasas e impuestos, va a haber recortes sociales, va a haber recortes en los servicios públicos municipales y no será por culpa del equipo de gobierno de Por Ávila, será por los grupos de la oposición. Y con esa postura del equipo de gobierno se sucedían días después las reacciones de la oposición, que entendía estas palabras como una amenaza y reiteraba en bloque su oposición a una subida de las tasas y precios públicos. Si los tres tienen la misma perspectiva de política municipal, de reducción de ingresos y poder aumentar los gastos, reduciendo esos ingresos, tienen la mayoría absoluta y tienen mecanismos en democracia que se llama moción de censura. Y llegó la esperada Comisión Extraordinaria de Hacienda. Sin sorpresas, el proyecto de ordenanza recibía el rechazo en bloque de PP, PSOE y Vox y quedaba visto para pleno. Han declarado la guerra a la ciudad de Ávila. PP, PSOE y Vox son los únicos responsables de que los clubes deportivos de la ciudad de Ávila, las asociaciones de vecinos, los colectivos sociales,
las asociaciones culturales no cuenten con ayudas y subvenciones municipales en el próximo año 2024. Qué vergüenza sería para esta ciudad de Ávila que por culpa del Partido Popular, Partido Socialista y Vox se tuviera que cerrar la Escuela de Música o la Escuela de Artes. ¿Ustedes se imaginan que tuviera que cerrar la guardería Piedra Machucana? La propuesta que hemos elevado a la mesa de la Comisión Informativa de Hacienda era que se votaran por separado las distintas ordenanzas municipales, de cara a que aquellos que tenían reparo a subir una ordenanza municipal en concreto, como por ejemplo el IBI, pudieran posicionarse contrariamente en las otras, es decir, que pudieran sacarlo adelante. Y sin embargo, ellos mismos en la comisión informativa no querían que se votara por separado, querían que se votara todo junto. ¿Por qué? Porque lo que querían era esconder detrás de esa supuesta línea roja el voto de bloqueo a la ciudad de Ávila. Es que es muy duro decirlo, pero como alcalde debo de informar a los abulenses, es mi obligación y así lo haré. Estos tres grupos políticos han solicitado a través del Grupo Socialista un receso en la comisión, han salido fuera de la sala, se han reunido los tres en el pasillo, en la entrada de este Palacio de los Verdugo, y entre los tres han cerrado ese pacto. Si vuelven a repetir este pacto de los recortes, no saldrán adelante. Seguiremos trabajando con las ordenanzas fiscales para el 2023. E inmediatamente nosotros, desde los servicios económicos del Ayuntamiento de Ávila, van a comenzar a trabajar en ese presupuesto ajustado, con ese drástico ajuste que han marcado Partido Popular, Partido Socialista y Vox. Y ese presupuesto es el que vamos a llevar al Pleno de Presupuestos. Y también me van a permitir que haga un llamamiento a todas las asociaciones, colectivos sociales, asociaciones de vecinos, clubes deportivos y beneficiarios de subvenciones y ayudas municipales, para que antes del Pleno del próximo viernes, se dirijan y trasladen sus inquietudes a los concejales de Partido Popular, PSOE y Vox, y les expliquen con detalle el trabajo que vienen haciendo por el bien de la ciudad. Pero antes llegaba el pleno de ordenanzas, eso sí, con tensión máxima en los días previos, en los que el PSOE llegó a hablar incluso de coacciones e intimidaciones por parte del equipo de gobierno a cargos públicos del partido, afiliados, familiares, trabajadores y simpatizantes de esta formación. Y llegaba el pleno, una sesión en la que de nuevo la teniente de alcalde de Hacienda sustentaba su discurso en el informe de intervención que en un análisis de la situación económica del consistorio recoge un aumento de los gastos. El capítulo 1 de gastos destinado a personal se incrementa en 1.105.000 euros respecto a 2023. 1.400.000 euros de aumento del nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria. 260.000 euros de la revisión de precios del contrato de transporte urbano. Más de 159.000 euros de los servicios postales del consistorio. 479.000 euros de incremento para el suministro de energía eléctrica a dependencias municipales. 40.000 euros más para gas natural. 250.000 de incremento que recoge el nuevo contrato de instalaciones deportivas municipales. 484.000 euros más para el contrato de limpieza de dependencias municipales y colegios públicos. 100.000 para mantenimiento de jardines. 160.000 para el contrato de prestación de ayuda a domicilio, comedor a domicilio, escuela infantil Piedra Machucana y otros contratos de animación comunitaria que también ven a aumentar su cuantía. 350.000 euros de incremento del coste financiero de los préstamos concertados por el consistorio. Y así, hasta sumar 4.930.000 euros. Ha procedido ya a reducir estos costes, implementando diferentes recortes a gastos y otras medidas a la hora de elaborar el presupuesto de 2024. Pero pese a ello, y debido a la envergadura del incremento de gastos, el presupuesto municipal continuaría desnivelado en un déficit de 3.917.000 euros, lo que supondría la imposibilidad de aprobar tal presupuesto. Frente a ello, la propuesta del equipo de gobierno supone, según recoge también el informe de intervención, un aumento de ingresos de 1.761.000 euros para la subida del IBI, 149.000 euros por el impuesto de vehículos, 220.000 euros por la tasa de servicio de saneamiento, 558.000 euros en concepto de tasa por la realización de actividades del área de turismo y patrimonio. La modificación de las ordenanzas propuestas por el equipo de gobierno suponen un incremento de ingresos de 3.200.000, lo que contribuiría junto con otras medidas a equilibrar el presupuesto municipal en los términos planteados. Una sesión antes de la cual intentaba un último acercamiento el equipo de gobierno a los grupos de oposición, pero esta se desarrolló según lo esperado, con el rechazo de PP,
PSOE y Vox al proyecto del equipo de gobierno. Sabían cómo estaban las cuentas del ayuntamiento antes de las elecciones del 28 de mayo y se callaron, mintiendo a los abulenses, liberando a 8 concejales y subiéndose el sueldo. Ahora amenazan con cortar la calefacción de los colegios para chantajearnos. Una amenaza intolerable. Los únicos responsables de los recortes serán ustedes, señores de Por Ávila, y si no son capaces de gobernar, dimitan. Este proyecto de ordenanzas fiscales para el Grupo Municipal Socialista llega tarde, es improvisado y no cumple con los requisitos que esta ciudad necesita. Nuestra propuesta fue la línea roja puesta sobre la subida del IBI, debido a que ellos nos mintieron en la primera legislatura, en la legislatura pasada, cuando el motivo por el que nos vendieron esa subida no se llevó a efecto. Y no le vamos a dar otra oportunidad en una subida del IBI como modus operandi a principio de legislatura. La verdad que hoy debatimos aquí la mala gestión y el despilfarro total y absoluto del alcalde durante los últimos 4 años. Lo primero que hizo hace 4 años al llegar al poder fue subirse el sueldo, eso en primer lugar, después asegurarse una legión de liberados y luego les subieron los impuestos a todos los abulenses. Estas 3 formaciones se ponen de acuerdo para intentar bloquear la situación económica del consistorio, para con ello intentar sacar rédito a futuro político, intentando bloquear esa situación política de Por Ávila. Si no se aumentan estos ingresos, costosamente, con esa cifra que ha dado el teniente alcalde, 4 euros al mes como media para las casas de la ciudad, el siguiente paso son los recortes. Y con este horizonte por delante, el equipo de gobierno lanzaba un mensaje. Al Partido Popular le doy por perdido. Nos tienen manía porque eso somos chuscos, pero hace unos años éramos buenísimos, ahora somos chuscos. Se lo pido a Vox, se lo pido al PSOE, de verdad, a altura de miras. Vamos a ponernos de acuerdo que las líneas rojas las acatamos, las aceptamos. Trabajemos, de verdad, porque así lo necesitan y lo precisan los abulenses. Y con esa mano tendida quiero cerrar mi discurso. Hace 4 años éramos 11, seguimos siendo 11. Necesitamos otras fuerzas políticas y necesitamos ponernos de acuerdo. Muchas gracias. Era el mensaje de cierre del equipo de gobierno, mano tendida para desbloquear esa situación, teniendo en cuenta que acabamos de iniciar la legislatura. Situación que analizamos ahora también con la firma, una semana más, del director de Diario de Ávila. Lo que sucedió la semana pasada en el Ayuntamiento de Ávila, que culminó con el rechazo a las ordenanzas municipales propuestas para el ejercicio 2024 por el equipo de gobierno, ha generado un desconcierto general porque no estamos acostumbrados a una convulsión institucional tan grande. Es verdad que antes era más fácil llegar a los órganos de gobierno con los asuntos negociados, triturados, mascados, pero eso no quita para que ahora no se intente. A toro pasado nos queda la sensación de que no se ha negociado tanto y o se enmiendan actitudes o entonces sí habrá una paralización total. Y Ávila no está en condiciones de permitirse esta situación, con el ayuntamiento de la capital de la provincia al vaivén de cómo sople el viento. Y menos en los años de la recuperación económica, porque no lo olvidemos, la Unión Europea ha sido generosa activando un plan para el momento pospandemia. También puso fecha de caducidad y o nos damos prisa o volveremos a quedarnos en el vagón de cola. Nunca es tarde para hacer un reseteo, para que todos los partidos y cada uno de los concejales replieguen velas por un momento, dejen pasar el terremoto y contribuyan a amainar esta crispación latente que sinceramente pienso que no es tal. Después de la tempestad llega la calma y habrá que aprovecharla, digo yo, para volver a trabajar poniendo sobre la mesa asuntos en los que hay cierto entendimiento. ¿Acaso no se aprobó el pliego de basuras, algo tan importante para la ciudad de Ávila, hace solo unas semanas? Se pueden sortear los asuntos complejos si se demuestra habilidad negociadora y siempre que se anteponga el interés general. Por lo tanto, ante esta situación, los partidos están condenados a entenderse.
Ya lo han escuchado, capacidad negociadora y anteponer el interés general, porque por Ávila, PP, PSOE y Vox están condenados a entenderse. Veremos si lo hacen esta noche aquí en los estudios de la 8 Ávila. Alicia García, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Eva Arias, portavoz del Partido Socialista, José Manuel Lorenzo, portavoz de Vox, José Ramón Mudiño, portavoz de Por Ávila. Muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos, si les parece, analizando cómo hemos llegado hasta esta situación. Más de uno lo comentaba en ese reportaje que acabamos de ver. Hablaban ustedes del mes de mayo, como en campaña el alcalde hablaba de una situación de las cuentas saneadas. Escuchábamos también a la teniente de alcalde de Hacienda defender un plan de racionalización del gasto que, en sus palabras, había llevado a una situación económica del consistorio solvente. Sin embargo, vemos cómo en pocos meses hablamos prácticamente, no sé si de bancarrota. ¿Cómo hemos llegado hasta esta situación? José Manuel, comenzamos con su análisis. Pues efectivamente, yo creo que lo hemos dicho. Consideramos que en mayo el equipo de gobierno saliente, que es el que gobierna actualmente, no fue claro con la situación económica del ayuntamiento. No fueron claros. Se habló por parte del actual alcalde de que Ávila era la mayor empresa, perdón, que el ayuntamiento era la mayor empresa de Ávila y que todos los abulenses éramos sus socios. Y como en una Junta General de Accionistas, por seguir con el símil, se nos presentaron unas cuentas en las que se hablaba de que se habían reducido, que había equilibrio presupuestario y que teníamos unas cuentas solventes, que se había resuelto la situación que se había heredado 4 años antes. Pasadas las elecciones, nos encontramos con un informe que realmente no varía nada la situación que habría en mayo a la situación que se pone en ese informe, en el que se nos viene a decir que la situación económica del ayuntamiento es, tú lo has descrito, prácticamente de bancarrota. Y eso es lo que nosotros no entendemos y por eso queremos tener claro cuál es la situación real de las cuentas del ayuntamiento. Eva Arias. Buenas noches, Patricia. El cómo realmente, llegada a esta situación, aún seguimos sin saberlo. Eso supongo que nos tendrá que dar cuentas o rendir cuentas en algún momento el equipo de gobierno de cómo hemos llegado a esta situación. Lo que está claro, y por ir contextualizando, sí que es verdad que en el año 2019 llegaron al gobierno un nuevo partido, en este caso por Ávila, y nos vendieron a toda la ciudadanía que se habían encontrado un déficit de 4 millones que resultaba, por así decirlo, del impago de facturas que tenían guardado el PP anteriormente en los cajones. Lo que decimos y lo que estamos viendo es que al final han transcurrido 4 años y es que esa deuda que ellos decían que habían solventado y que habían saneado en nuestro consistorio, 4 años más tarde nos acabamos de dar cuenta que más allá de que la hayan saneado, se ha incrementado 1 millón de euros más, porque en el debate el otro día en el Pleno nos enteramos que no eran 4 millones lo que teníamos de deuda a este ayuntamiento, sino de 5. Lamentablemente esta es la mala gestión anteriormente por el PP y a posteriori por Ávila. Alicia García. Bueno, hace 4 años por Ávila ganó las elecciones, no dijo que subiría impuestos, los subió. Con 13 concejales tenían 7 liberados. El último año, que ha sido el año electoral, previo a las elecciones del 28 de mayo, ha habido, sin duda, parecía que éramos ricos. El alcalde hablaba de 50 millones, 8 millones, todos los días en la prensa, millones por arriba, millones por abajo. Llegó el Pleno de Constitución, querían subir las asistencias al Pleno de los concejales el doble, que hicieron también poner un sueldo, una indemnización a los portavoces. Con 11 concejales en el gobierno, 7 liberados, los mismos que había anteriormente, y la sorpresa es que 2 meses después, pues por la puerta de atrás y por la noche, nos mandan unas ordenanzas que lo que pretenden es subir los impuestos de manera masiva a todos los abulenses, el mismo modus operandi que hace 4 años. ¿Qué ha ocurrido durante estos últimos 4 años? Ha habido una mala y pésima gestión, pensando que éramos ricos, con una economía dopada por los fondos europeos, está claro, y que agradecemos sin duda que esos fondos lleguen y que se hagan inversiones en Ávila, pero lo que no podemos concebir es que se suban de manera masiva los impuestos a Ávila y encima ocultándolo y sin darlo a conocer a los abulenses.
José Ramón Budiño, ¿cuál es la situación del Ayuntamiento y cómo hemos llegado hasta aquí? Muy buenas noches, Patricia. Bueno, en primer lugar, escuchando a los compañeros portavoces, no sé si por desconocimiento, cosa que me preocupa, o por desinformación, que también me preocuparía bastante más, creo que hay que puntualizar varios aspectos. En primer lugar, el Ayuntamiento no está en bancarrota. Creo que soy bastante claro y preciso en esta afirmación. Las cuentas municipales están saneadas. Nos encontramos en un ayuntamiento con 4 millones de facturas por pagar, 2 millones de sentencias desfavorables al consistorio abulense, y a día de hoy, no lo digo yo, lo dice el informe preceptivo técnico, la deuda financiera desde que gobierna por Ávila se ha reducido en casi 5 millones de euros. Tiempo medio de pago está en 18 días, no en años como estaba cuando recibimos las arcas municipales. Es decir, por un lado, la situación económica que está saneada. Y ahora estamos hablando de los presupuestos del 2024. Cuando un consistorio, un equipo de gobierno, prevé y trabaja en poder desarrollar esos presupuestos, el primer paso que tiene que dar son las ordenanzas fiscales, porque es el capítulo de ingresos. Nosotros lo hacemos de manera transparente, con un informe de intervención que se les facilita a los compañeros portavoces, en el cual se expone que el precio de la vida ha subido, como el IPC, cerca de un 16%, y esos costes, esos gastos corrientes que tiene el consistorio abulense, suben en casi 4 millones de euros. Bien, escenario, o subimos los ingresos, lo que se negocia con las ordenanzas fiscales, o reducimos los gastos. ¿Dónde se pueden reducir los gastos? En las, lógicamente, competencias propias del consistorio, que, hablaremos durante este debate, son subvenciones y es gasto corriente. Así es. José Manuel, no sé si le ha aclarado el portavoz del equipo de gobierno la situación del consistorio. Lo intento hablar, decirle. En este aspecto, y ya que nos remitimos al informe de intervención, en el propio informe de intervención, lo que se viene a decir es que esta subida de impuestos que se intenta hacer ahora de manera brusca, de manera de un hachazo tremendo, de golpe, ¿vale? Lo que se tenía que haber hecho es paliando, presupuestando, llevándola año a año. El propio informe de intervención lo dice, no lo decimos nosotros, ¿vale? El propio informe de intervención dice que para una buena planificación presupuestaria se tenía que haber hecho los incrementos de gastos se tienen que ir correlacionando con incrementos de ingresos año a año. Y en todos los años lo que tenemos que tratar es de que los gastos sean cada vez menores. Gastos superfluos. Una auditoría del año 2019 se hablaba por parte de Por Ávila, estaba en su programa electoral, de hacer una auditoría de gastos, ¿vale? Y aquellos gastos que sean redundantes o que sean superfluos o incluso que no reviertan en un beneficio financiero para la ciudad, pues que sean eliminados. Esa auditoría no se ha llevado a cabo. No se ha llevado a cabo. Y nosotros es lo que queremos. Una administración pública, pero cuando se hablan de ciertos términos, creo que hay que ser consecuentes cuando se pide hacer una auditoría a una administración pública. Porque es muy sencillo cuando se está en la oposición, cuando se llega nuevo a la política, intentar decir una auditoría al consistorio. Que lo tenían ustedes en su programa electoral. Sí, y por responsabilidad que hemos hecho, reducir esa deuda, pagar esas facturas e intentar ajustar la situación económica. Lo que pasa es que es muy fácil, pues esos mítines electoralistas continuos en los cuales ciertas formaciones pues viven. Varias. Ya que estamos hablando de informes de los técnicos, tenemos que decir en estos momentos que el propio informe de intervención, a la par del informe de los servicios presupuestarios, no contemplaba el mismo incremento presupuestario en el déficit, distaba de 700.000 euros, eso también hay que dejarlo patentes. A mayores, como bien os hemos dicho anteriormente, en el Pleno nos enteramos que íbamos a tener un déficit presupuestario de 1 millón a mayores, con lo cual se reconocía en ese momento que el Ayuntamiento iba a tener 5 millones de deuda. Lógicamente, esa deuda, ¿cómo se suple? Como bien ha dicho el señor Budiño, o bien por incremento de tributos o bien por disminución de gastos. Es básico, igual que en la economía de cualquier hogar. No hay más que decir. Lo que sí que estaban reconociendo en ese momento es que, lógicamente, aunque estas ordenanzas fiscales se hubieran aprobado, estas ordenanzas fiscales no solventaban la situación catastrofista que nos encontramos de ese déficit de los 5 millones de euros. Lógicamente, quiero recordar que el Partido Socialista no está en contra de subir los tributos porque, lógicamente, entendemos que para absorber o para paliar esos gastos a mayores que nos vamos a encontrar en un consistorio, pues, lógicamente, eso solamente se puede solventar con la subida de
tributos o, como dijimos anteriormente, o que disminución de gastos. Les animamos al equipo de gobierno que disminuya gastos, porque lo que está demostrado es que en la anterior legislatura subieron el IBI y eso no ayudó al consistorio en reducción de ese déficit. Sí, la verdad es que hace 4 años subieron los impuestos, subieron el IBI un 8,6% y durante estos últimos 4 años han recaudado 6 millones de euros más que se han gastado, no sé exactamente en qué porque no nos lo han explicado. Ahora las pretensiones del alcalde eran subir el IBI un 10%, la tasa de basura es un 44%, el impuesto de circulación un 5% y la tasa de saneamiento también entre un 3 y un 20% en función del consumo. Y a eso hemos dicho que no. Y no solo por la subida en sí misma, porque va en contra de lo que nosotros dijimos en campaña electoral, sino porque no ha habido ningún tipo de negociación, ningún tipo. Ahora esta es la primera vez que nos sentamos los 4 portavoces juntos para hablar de ordenanzas o de bajada de impuestos o de presupuestos o de la situación de la ciudad. Y lo que sí que es verdad, y es así, es que hay 5 millones de déficit, que no cuadran, que para el año que viene hay 5 millones de gasto corriente más, de gasto corriente que es del día a día, 5 millones más, que es un 17%. Es que el IPC y el incremento del IPC ha afectado a todos los ayuntamientos de nuestro entorno y es precisamente este alcalde con este equipo de gobierno el único de toda España que quiere subir de manera masiva los impuestos. No hay otro alcalde de Ávila que quiera, de ninguna ciudad de España que quiera subir así, de esta manera, los impuestos. Y es que, y ya termino, terminamos el mandato siendo la segunda capital de toda España que más subió el IBI en la pasada legislatura, que salimos en la prensa en expansión, como la segunda capital de España con el IBI que más subió. Y ahora queremos hacer otra subida masiva para vivir la vida loca durante otros 4 años. No me parece oportuno, porque, oye, dicen que el PP es una máquina de hacer dinero, por Ávila es una máquina de gastar dinero, y eso es así porque lo hemos visto y lo vemos en las cuentas y en los informes de intervención. José Ramón Mudillo. Sí, bueno, la vida loca yo, no sé, la tengo asumida de otra manera. Me hice otras ciudades, Segovia, Soria, Burgos, Valladolid, Salamanca, que además está en la cabeza en cuanto al cobro del IBI. Efectivamente, decía usted la portavoz del equipo de gobierno, que ha reconocido públicamente que el coste de la vida ha subido y el gasto corriente del ayuntamiento ha subido. De ahí que tengamos que hacer frente a esta situación, de ahí que se haga esta propuesta de ordenanzas, se pida a los grupos de la oposición mayoritarios, que tienen la mayoría absoluta, de esas propuestas para ver cómo efectivamente, si somos tan torpes, con esas cuentas avaladas por informes, que ellos nos puedan iluminar, pero nos hemos encontrado con propuestas, por ejemplo, como la del portavoz de Vox, que no es que lo quiere incrementar, sino que encima lo quiere reducir. Sí queda muy bien, esas manifestaciones que hemos visto, si yo me pondría a su lado, pero es que son falsas, son irreales con la necesidad de esta capital. Que queda muy bien ir al mercado chico y hago un canutazo y digo que bajar de impuestos, pero la realidad es la que tenemos. Y de ahí esa última intervención del último pleno, en la cual tiendo la mano porque estamos obligados. Nos decía el Partido Popular hace unos días, tienen que ser consecuentes y conocedores de que tienen 11 concejales. Si siempre hemos tenido 11 concejales. La diferencia que hace 4 años, hace un año, los últimos 4 años, teníamos 2 compañeros que quisieron trabajar de la mano del equipo de gobierno y ahora mismo estamos en esa tesitura de intentar, pues lógicamente, albergar esos apoyos políticos que ahora mismo necesitamos para poder sanear este presupuesto del 2024. Esa tesitura partiendo de la base de que el pasado viernes se rechazaba ese proyecto de ordenanzas y vamos a entrar ahora en ahondar un poco en la posición de cada uno de ustedes al respecto, es decir, en lo que ustedes defienden para haber podido afrontar el próximo año con solidez económica sin necesidad de llevar a cabo esa subida de tributos. Comenzamos, por ejemplo, de nuevo con Vox, lo acaba de decir el portavoz del equipo de gobierno. Ustedes el 6 de octubre eran los primeros que confirmaban esa subida de impuestos por parte de Por Ávila, ya con el documento en la mano, y comentaban eso, que ustedes no solo no querían subir impuestos respecto al proyecto que presentaba el equipo de gobierno, sino respecto incluso a lo que hay ahora, teniendo en cuenta esa desnivelación económica que recoge el informe de intervención en el documento que se nos ha hecho público. ¿Cómo afrontarían ustedes esa subida de gastos si no subimos los impuestos? En primer lugar, nosotros consideramos que hay una serie de gastos recogidos en ese informe que se pueden reducir. Consideramos que hay una serie de gastos que se pueden reducir. Y con esa reducción de esos gastos se puede llegar al equilibrio presupuestario. También partimos de la base de que
la subida de la inflación ha sido gradual durante los últimos 4 años y no se ha llevado a cabo ningún incremento gradual durante esos 4 años. Se intenta incrementar de golpe ahora y eso es lo que descabalga totalmente cualquier economía familiar. Se habla de que son 4 euros al mes, el equipo de gobierno lo ha hablado, 4 euros al mes. A nosotros no nos salen las cuentas con 4 euros al mes por familia. No nos salen las cuentas. Hemos solicitado varias veces que nos diga, oye, ¿de dónde salen esos números? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Vale? Y eso es lo que nosotros queremos saber. Y partimos de la base de que tenemos que sentarnos todos, sin exclusiones, todos los que estamos aquí sentados, tenemos que sentarnos y negociar. Nosotros ya... Yo les acompaño. En eso estamos esta noche, que lo hemos dicho antes de sentarnos aquí. Ojalá nos vayamos con un acuerdo. Efectivamente. Se trata, nosotros lo que queremos hacer es, oye, estas son nuestras propuestas, pero nosotros no tratamos de imponer nada a nadie. Nosotros consideramos que se pueden reducir gastos y para que no sea necesario incrementar impuestos. Pero tenemos la fuerza que tenemos y consideramos que se trata de llegar a un acuerdo, de algo que a nosotros nos pueda parecer correcto y que podamos llegar a un acuerdo de ciudad entre todos, pero sin eliminar a ningún grupo político. Tenemos que estar de acuerdo todos. De hecho, nosotros redactamos en su momento un documento que pueda servir de base para llegar a un acuerdo entre todos los grupos políticos. Por parte del equipo de gobierno no se nos quiso aceptar. Pues aquí nos encontramos. Por parte del PSOE, ustedes han hablado de una subida de impuestos confiscatoria, extemporánea e improvisada. Si yo no me equivoco, todos además han coincidido en hablar de chantajes, pero desde el PSOE han ido incluso más allá hablando de amenazas, coacciones, algunos de sus cargos públicos, simpatizantes, etc. A mí me gustaría en primer lugar preguntarle, después le daremos la oportunidad también de que explique su propuesta en este respecto, pero ¿por qué no han aprobado ustedes, teniendo en cuenta que como línea roja ponían esa subida del IBI, la opción, que según por Ávila ni siquiera han contemplado, de votar de modo separado las modificaciones presupuestarias, es decir, haber abordado la subida de otros tributos y haber dejado el IBI de modo independiente? Pues a ver, le queremos explicar. En la comisión extraordinaria en la que nos presentamos hace 2 semanas, o hace una semana escasamente, solamente llevaba ese orden del día, un punto del orden del día, y que era la aprobación del documento de las ordenanzas fiscales. Cuando a nosotros se nos presenta un único punto del día donde refleja esto, lógicamente no tiene cabida votar punto por punto. No obstante, nuestra línea roja era el IBI. Si ellos consideraban a bien quitar el IBI, nosotros nos podríamos sentar a debatir las próximas ordenanzas. Como eso no se llevó a efecto antes de esa comisión extraordinaria, entendimos que esto todo iba en bloque, punto. Hasta ahí era lo que había. Así que es verdad que solicitamos un receso porque ninguno de los allí presentes que representábamos a todos los partidos políticos... El alcalde en ese sentido ha dicho que se reunieran ustedes en un pasillo e hicieron ahí un bloqueo. Claro, es que es un derecho que tenemos reconocido los partidos de la oposición, solicitar un receso en cualquier órgano de trabajo, entre ellos las comisiones extraordinarias de Hacienda. Y a posteriori, lógicamente, todos han visto también que en el Pleno se llevaba un único punto del orden del día, que tú apruebas la propuesta en su conjunto y en su totalidad. ¿Y su propuesta entonces cuál era? ¿Desde el Partido Socialista al margen de esa línea roja del IBI? Pues la propuesta era eso, la línea roja, y cuando eso se quitara del documento a aprobar, nosotros nos sentaríamos a debatir. Punto. Es que no hay más ninguna otra explicación. Os podemos estar repitiendo esto constantemente y constantemente se lo hemos manifestado también al equipo de gobierno. Si ustedes quitan este punto del orden del día, empezaremos a debatir el resto de ordenanzas. Ellos dijeron que no, que era en su conjunto la aprobación de la propuesta y no se ha llegado a un entendimiento. Lo que no entendemos es por qué al final del pleno se nos dice que vale, quitando el IBI nos tendéis la mano. Eso no era el momento ya de hablarlo ahí. Eso se tuvo que haber negociado y hablarlo anteriormente, porque lógicamente ahí ya se culmina el proceso de aprobación de las ordenanzas fiscales en ese pleno. Alicia García, el Grupo Municipal del Partido Popular ha sido especialmente crítico con la gestión económica de Por Ávila, tachando incluso de incapaz al alcalde y al equipo de gobierno en ese sentido. Escuchábamos al alcalde que al inicio de ese reportaje les decía a ustedes que sacasen la máquina de hacer dinero y explicasen cómo iban a afrontar, por ejemplo, subidas como la del contrato de basuras. ¿Cómo hubieran hecho ustedes ese proyecto de ordenanzas? Vamos a ver, primero, esta subida de impuestos nació muerta
y murió en el pleno del viernes. ¿Y por qué? Porque no ha habido negociación, y eso es muy grave. Yo creo que lo más importante en un gobierno municipal, en este caso en minoría, como es el caso de Por Ávila, tenían que haberse sentado con los grupos políticos y haber negociado con nosotros, con esa propuesta, y habernos contado la situación del ayuntamiento, porque es lo que tenían que habernos dicho, creo yo, no solo a nosotros como portavoces de los grupos políticos en la oposición, sino a todos los ciudadanos, haber dicho en una rueda de prensa, haber anunciado, tenemos que subir los impuestos porque tenemos 5 millones de gasto más de gasto corriente para el próximo ejercicio, derivado de que hay una serie de contratos que no se han licitado durante los 4 años anteriores, bien porque no se ha querido o por dejadez, porque el contrato de basura se podía haber licitado en los 4 años anteriores, cuando ya habían subido los impuestos, cuando había más recaudación. No ha habido ningún tipo de negociación, y si se busca llegar a acuerdos, creo que se tienen que sentar con nosotros y contar a los abulenses cuál era la situación. Es verdad que si no se modifican las ordenanzas y se quedan como están, el año que viene habrá 1 millón de euros más de ingresos, es decir, que no partimos de cero, hay 1 millón de euros más, eso se contempla en el informe de la intervención, de ahí que haya 4 millones de déficit, es decir, 4 millones de gasto más que de ingresos. Por tanto, lo que se tenía que haber hecho, creo yo, durante este último año electoral, es probablemente, año previo a las elecciones, en lugar de gastar y haciendo excesos, pues a lo mejor tenían que haber contenido el gasto, buscando la fórmula de evitar que esta situación llegara, pero es muy fácil presentarse a las elecciones, disparar confeti y no decir que van a subir los impuestos a los abulenses, y a los 3 meses pretender subir los impuestos a los abulenses de esta manera tan recaudatoria y con un afán totalmente recaudatorio que para mí no es justo, y por tanto nosotros no podíamos apoyar esta medida, no podíamos apoyarla porque quienes nos votaron a nosotros nos votaron porque también en nuestro programa electoral iba la bajada del IBI y bajada de impuestos, y por tanto no podemos apoyar algo pero no ha habido negociación. Desde el 21 de septiembre que nos sentamos y nos dijeron que no les iban a cuadrar las cuentas, hasta el 23 de octubre, el día antes de la comisión extraordinaria, que recibimos una llamada para tener una reunión urgente el lunes por la tarde, pues la negociación, ha habido un mes vacío de negociación, al menos con este grupo político. José Ramón Budiño, ustedes han defendido como necesaria esa actualización, así lo llaman ustedes, a la subida de las tasas, ateniéndose a ese informe de intervención al que constantemente nos estamos refiriendo, que parece respaldar esa subida de tributos. Pero también, si echamos ojo de este documento, lo voy a leer textualmente, vemos cómo las haciendas de las entidades locales también están constituidas por otros recursos, como pueden ser los ingresos procedentes de patrimonio y demás derecho privado, los tributos, participaciones en tributos del Estado y comunidades autónomas, subvenciones, precios públicos, operaciones de crédito, multas y demás prestaciones de derecho público. Quiero decir, ¿no hay más vías para tener que evitar esa subida de impuestos? Lo acaba de exponer usted perfectamente. Tasas, impuestos y otros preceptos, como pueden ser subvenciones destinadas directamente a gasto corriente, que en este caso son las que son, y no darían para poder cubrir ese aumento del precio de la vida en general. Me gustaría responder un poco a los compañeros portavoces. En primer lugar, creo que hay que ser justos y honestos con los abulenses. De verdad, cuando decimos que no ha habido negociación, miren, nos sentamos, ha reconocido la fecha, porque compañeros periodistas me lo preguntaban, que si no nos hemos sentado con el Partido Popular. Pero si las ordenanzas yo creo que no le he cortado, creo que no le he cortado, que he sido lo suficientemente educado para no cortarle en su intervención, a sabiendas de que no estaba diciendo la verdad, pero he sido suficientemente educado. Hubo una reunión, y en esta reunión dice usted que no le facilitamos los datos, el informe de intervención, que no me gusta que sea un documento justificativo de nada, sino que es un documento que plasma la realidad del consistorio desde el conocimiento de un habilitado nacional, que creo que tiene bastante garantía para poder abordar el asunto con una perspectiva técnica. Lo conocían, se lo ofreció, y usted nos dijo, todo lo que sea actualizaciones de tasas y de impuestos, no cuenten con el Partido Popular. Desde el respeto institucional y político lo entendemos, pero hay que me corrijan los ciudadanos abulenses, pero Por Ávila se levantó de esa mesa pensando que con el Partido Popular, por otra parte algo lógico, viendo su deriva política, no íbamos a tener ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo. Los compañeros de Vox, a los 2 días, de manera pública después de esa reunión, anuncian que igualmente no es que no quieran subir, sino que encima lo quieren reducir, con lo cual el margen de negociación es el que es.
Y ya sale ese famoso pacto que había preelectoral con el Partido Socialista, que denunció Vox y el Partido Popular, que está quedando patente, que era otra de las mentiras, con el Partido Socialista, que efectivamente una serie de líneas, pero nos daban mayor margen de negociación. Esa es la realidad, le guste a quien le guste. Podemos decir posteriormente que esa primera reunión no iba avalada con una propuesta formal. Lógicamente, yo puse el caso bien práctico. Cuando alguien pide salir a otra persona y le dice vamos al cine y te dice que no, imagino que ya te dejará de pensar en poderle pedir matrimonio. Eso mismo nos pasó con ustedes. Si en la primera reunión nos dicen que en ningún escenario político el Partido Popular va a apoyar una actualización de tasas, lógicamente esa negociación queda anclada ahí, a no ser que queramos perder el tiempo, que ya le digo, en el Ayuntamiento y en Por Ávila no estamos a disposición de ello. Bueno, no hubo negociación de ningún tipo. El 21 de septiembre nos reunimos sin las ordenanzas, es decir, sin la subida de impuestos encima de la mesa. No había nada. No, las ordenanzas fiscales no estaban. La subida de impuestos no estaban. Había un documento de 2 folios y medio, yo no le he interrumpido a usted, de 2 folios y medio, donde efectivamente no les cuadraban ni los ingresos ni los gastos. Había 5 millones de euros más. No, no es el informe de intervención. El informe de intervención... Es que igual no lo ha informado la teniente alcalde de Hacienda. El informe de intervención posterior que enviaron el 20 de octubre es un informe de intervención de la interventora mucho más completo, donde ya se dice cuáles son los datos más concretos, que es el que publicó Diario de Ávila. No son los mismos informes, no equivoque, y eso lo podemos contrastar también. No me interrumpa, ya lo hace en el Pleno, no me interrumpa. Pero si desde el 21 de septiembre de esa reunión, luego entramos en el teatrillo de mandamos las ordenanzas, la propuesta de subida de impuestos el 22 por la noche de septiembre y hasta el 23 de octubre no hay ninguna llamada y un poco de urgencia a las 3 de la tarde para que nos veamos a las 5:30 cuando el día siguiente, martes por la mañana, es la comisión, es estar a la desesperada. Sencillamente, y no querer negociar, porque negociar es sentarse, es trabajar, es explicar el porqué, no solo a nosotros, como digo, explicar por qué hay 5 millones de euros más de gasto para el año 2024. Y quieren recaudar 3,2 millones de euros más, es decir, casi 13 millones en 4 años de los bolsillos de los abulenses. Explíquenlo, explíquenlo. Estamos explicando, más claro que esto. ¿Y el reportaje que hemos visto? En ese aspecto, efectivamente, como usted bien dice, señor Budiño, el día 6 de octubre nosotros, el último día que había para presentar nuestra visión de las ordenanzas fiscales, hicimos una rueda de prensa precisamente para presentar nuestra visión de las ordenanzas fiscales. Anteriormente ya les habíamos llamado para decirle, oye, vamos a presentar nuestra visión sobre las ordenanzas fiscales. Previamente queremos hablarlo con vosotros. Ustedes nos dijeron, no, presentarlas. ¿Quién llamaron? Pues, créame, sí. ¿Quién? Yo. Personalmente, te dije, oye... que iban a proponer una bajada de impuestos? No. Dijimos, es que ya vamos a... De verdad que esto de la política a mí me fascina. 5 años estoy aprendiendo de unas cosas, luego te luego te con gente que no es increíble. Queremos hablar con vosotros sobre nuestra visión de las ordenanzas fiscales antes de presentarlo en rueda de prensa. Lo vamos a presentar el viernes. Vaya negociación. ¿Qué os parece? No, quiero antes de hacerlo público que lo sepa usted. Hombre, gracias, vamos a negociar. Tienes una propuesta, realmente en base a lo que te hemos ofrecido, vamos a ver. No, voy a hacer una rueda de prensa. ¿Quieres saber 5 minutos antes de lo que va a decir en el mercado chico? 5 minutos antes. ¿Quieres saber? Hombre, un poco de lealtad institucional, ni más ni menos. 2 días antes. 2 Señor días Lorenzo, antes. Esas 2 días conductas antes. y esas prácticas las tenemos que modificar si queremos cambiar la deriva de esta ciudad. Efectivamente. Perfecto. Pues aprendamos los errores, equipo de gobierno y oposición, porque vuelvo a recordar, tiene usted la mayoría absoluta. Y ese pacto de los recortes que reflejaron en esa comisión, yo espero y lo deseo que tenga fecha de caducidad próxima. Por el bien de los abulenses y porque de verdad creo que esos recortes que hay que afrontar si no se aumentan los ingresos van a perjudicar a todos los abulenses. Muy bien. A ver, por ir poniendo un poquito de cordura en esta conversación, me gustaría decirle, señor Budiño, que una mentira porque se repita 100 veces no se convierte en la verdad. Vale, y por afinidad, posiblemente de donde vienen ustedes tengan bastante más afinidad a la extrema derecha y a la derecha que nosotros como única fuerza política de izquierdas en este consistorio. A partir de ahí le queremos decir, ¿cómo podríamos nosotros solventar esta situación? Como hemos mostrado en nuestro programa electoral, a través de una auditoría interna,
porque en la anterior legislatura veíamos que esto era una debacle, que no se nos rendían cuentas de muchas explicaciones que nosotros estábamos pidiendo a nivel presupuestario, porque veíamos que había un sobregasto en gastos superfluos que realmente eran más para contentar a una parte de la ciudadanía que para gestionar una ciudad, y cuando uno está en un equipo de gobierno tiene que ser consecuente, tiene que tener un programa, un proyecto de ciudad y saber hacia dónde va, trabajar con una planificación previa, tanto hacia dónde quiero llegar como qué conlleva paralelo y parejo el gasto económico de ese proyecto de ciudad que yo quiero conseguir. Ustedes han trabajado, era una constante de trabajar improvisadamente, y de aquellos lodos, estos barros, señor Budiño, veíamos que esto podía acontecer, y el chaparrón que nos hemos encontrado, que lamentablemente nuestras sospechas se han convertido en una realidad en este 2023, a 5 meses más tarde de presentarse ustedes a unas elecciones y presumir de una gestión saneada durante los 4 años anteriores. Son visionarios económicos, no políticos, porque imagino que no se habrían presentado a las elecciones municipales, pero son los visionarios económicos, y vosotros, no tanto y ustedes políticos. Gestionan lamentablemente Teníamos la prevista una economía segunda de réplica en este bloque. Es verdad que estamos excediendo los tiempos, por ello les pido, antes de entrar en el último bloque para cerrar esta tertulia, una última intervención al respecto. José Manuel, que me está pidiendo la palabra, y pasamos a mirar al futuro. Señor Budiño, pues es que lo está viendo usted. Todos, sin ponernos de acuerdo, porque no hemos tenido ninguna conversación, estamos de acuerdo en que no ha habido negociación. No ha habido negociación. No. Derecho de la oposición, por supuesto. Lo de interrumpir. Bueno, pero no ha habido negociación. No ha habido negociación. No ha habido negociación. Ese es el problema, que ustedes han querido imponer mediante chantajes a todos los abulenses. ¿Qué chantaje? Porque hablando de que somos una banda de mafia... Estamos hablando de que llegaron a decir que había que cortar la calefacción de los colegios. No, he dicho que dejen de comportarse como un grupo mafioso y se empiecen a comportar como un grupo político, a negociar, repito lo que le dije en el pleno, con todos los grupos políticos. Deje de comportarse como un indocumentado, que no le llamo indocumentado, pero por favor, infórmese y trabajemos de manera conjunta. De eso se trata, de trabajar de manera conjunta. Para trabajar de manera conjunta hay que sentarnos a hablar. Y ustedes no se han querido sentar con ningún grupo político. Y nos tenemos que sentar todos los grupos políticos. Tenemos que sentarnos todos y tener claro cuál es la situación del ayuntamiento. Porque yo creo que no poder pagar la calefacción de los colegios está muy cercano a la bancarrota. Por favor. Es que no poder pagar la calefacción de los colegios, eso lo dijeron ustedes, que íbamos a tener que cortar la calefacción de los colegios. Es una ciudad como Ávila. El consistorio y uno de esos gastos corrientes. Y usted me dice que no estamos en la bancarrota. Pues claro que no. Es muy cercano. Yo creo que hay otras muchas cosas que se puede recortar antes de llegar a recortar la calefacción de los colegios. Estamos sentados aquí en esta noche precisamente para intentar negociar, intentar mirar un poco también al futuro, como antes decía, de cara a qué podemos hacer entre todos, porque al final es verdad que ellos representan al equipo de gobierno, que el pasado mes de junio tomó las riendas de esta ciudad, pero ustedes, según lo ha dicho en alguna ocasión José Ramón Budiño, si sumamos con los dedos de la mano, tienen la mayoría en este ayuntamiento. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Sí me gustaría comenzar con el portavoz del equipo de gobierno preguntándole qué han pensado ustedes después del pleno del pasado viernes, si ya han empezado a dar vueltas a ese proyecto de presupuestos que tenían elaborado y pensar qué recortes se podrían llevar a cabo, qué medidas se podrían adoptar, teniendo en cuenta que eso de lanzar ese mensaje al ciudadano es difícil de digerir por parte del abulense, que al final piensa en eso, que ustedes en junio asumieron el bastón de mando de la ciudad y ya sabían, creo yo, que las cosas fáciles no iban a ser. Efectivamente, pero no por eso hay que eludir responsabilidades y situaciones como la que se está dando. Yo escuchando al portavoz de Vox es que le compraría todo el argumentario, pero claro, es una formación que cogobierna con el Partido Popular y me gustaría saber cuántas leyes, normativas, procedimientos políticos han aprobado en la Junta de Castilla y León con carácter unánime, es decir, porque está tendiendo la mano, que parece nos está dando aquí una lección magistral de política de ámbito internacional prácticamente, pero estamos viendo cómo en la Junta de Castilla y León es continuo el enfrentamiento político. Por lo tanto, una cosa es predicar y otra, lógicamente, ejercer la política. El futuro está claro. El equipo de gobierno no tiene mayoría absoluta. Lo hemos dicho. Si este pacto, que de verdad, por el bien de los abulenses, espero que le queden horas, este pacto de los recortes, le queden horas por el futuro de la ciudad,
estamos obligados, porque así lo quisieron los abulenses. Escuchaba otro día en un medio de comunicación como decía que la mayoría simple de por Ávila ha llevado, no disculpen, la mayoría simple de por Ávila lógicamente ha salido de las urnas, democráticamente. Y nosotros, era mucha gente en la calle que nos decía, no queremos que gobernéis con el Partido Socialista, no queremos que gobernéis con Vox. Vamos en minoría y mayoría simple con todas las dificultades que tiene. ¿No hay más fórmulas en las que pensar de cara a los próximos meses? Porque estamos al inicio de la legislatura. El diálogo y llegar, lógicamente, a puntos de encuentro. La mano tendida ahí quedó en el último pleno. Estamos obligados a ello. Creo que la última intervención de la portavoz socialista tendía también un puente claro, que era decir, apartando ese IBI, dejándolo a un lado como línea roja, veamos en qué tasas se pueden actualizar los precios, que no vayan a ser devengados el 1 de enero, es decir, que tenemos todavía margen de negociación y de actuación y de trabajo. Recojo igualmente el guante de Vox y, por supuesto, solo tiendo a que es verdad que en el pleno me decía que no, la señora García, es que pues en el fragor del debate plenario, lógicamente, unos chuscos, otros no, pues una oposición no del todo responsable, pues se dicen muchas cosas, pero también, ojalá que llegase a un acuerdo, y lo decíamos con carácter previo a este debate, que pudiésemos llegar a un acuerdo con la realidad y dejando un poco, con todo mi cariño, señor Lorenzo, esos mundos de Yupi, de que todo es maravilloso y vamos a llegar a un acuerdo plenario, es difícil, lo estamos viendo en la Junta de Castellón, ojalá. Pero bueno, yo ahí ya hace tiempo que hay ciertos mitos que se me cayeron, por lo tanto, tender la mano como equipo de gobierno y partido político mayoritario al resto de formaciones para intentar llegar a esos acuerdos que por lo menos permitan esos costes generales y básicos que tenemos que afrontar, hacerlos con garantía. Eva Arias, a usted se ha dirigido como la que podría estar un poquito más cerca. No sé hasta qué punto están ustedes dispuestos a ceder. ¿Creen que también tienen ustedes esa responsabilidad en la oposición? La responsabilidad la tenemos todos los partidos que estamos en el consistorio de la ciudad y hemos sido elegidos democráticamente por la ciudadanía, como no puede ser de otra manera. Y creo que ninguno estamos en contra de sentarnos, porque es lo que estamos apelando y defendiendo en este coloquio, debate, que es lo que tenemos que hacer. Pero desde el minuto 1, y con la verdad por delante y con las cartas encima de la mesa y no ocultando información o enterándonos de la información ya a posteriori, eso no. Después decirle también, antes de que siga mi defensa, por así decirlo, o mis declaraciones al señor José Manuel, que si ustedes allí en las comunidades que gobiernan saben en dónde bajan los tributos. Los bajamos en todas. En todas, pero a los que más tienen, como en esta autonomía, el impuesto de sucesiones, a rentas superiores de 600.000 euros. A ver si usted se piensa que sale en la calle y cualquiera dice que tiene un patrimonio de 600.000 euros. Y por ir siguiendo. Claro que nos sentaremos a debatir lo que sea necesario, siempre por el bien de nuestra ciudad y por el bien de nuestra ciudadanía. Es que si no, ¿qué sentido tiene que estemos aquí representando a los abulenses? Ninguno, pero lógicamente ahora estamos en un proceso donde tendremos que esperar los presupuestos municipales y con las cartas encima de la mesa y viendo dónde pretende el equipo de gobierno, que es el equipo gestor, que es el equipo ejecutor del consistorio, pues decidiremos si esos presupuestos los vamos a defender o no los vamos a defender. Ojo, que no evadan responsabilidades, ellos son el equipo ejecutor y gestor de este ayuntamiento. Los partidos políticos de la oposición somos el órgano de control y así lo ha querido la ciudadanía en esta legislatura. Alicia García, parece que esta noche sí que le ha tendido ya la mano también José Ramón Budiño al Partido Popular, refiriéndonos al futuro y a esos presupuestos que usted ya ha dicho en rueda de prensa que nunca aceptarían si hay recortes sociales. ¿Qué ponemos sobre la mesa por parte del Partido Popular? Sí, fue sorprendente que el señor Budiño y por Ávila pues vetara al Partido Popular de una posible negociación de futuro. Fue así después del Pleno y así remató el Pleno, ¿no?, el último día. Yo quiero destacar varias cosas. En primer lugar, que estamos aquí por la mala gestión durante 4 años. Mala gestión, dilapidar dinero, despilfarro, y esto ha sido así. Y estamos así también hablando de subidas de impuestos o recortes o amenazando con recortes porque tampoco conocemos las entregas a cuenta del Gobierno de España al Ayuntamiento de Ávila, que previsiblemente recauden más, porque hoy leía una noticia económica que decían que la recaudación
a mayores son 44.000 millones de euros. Por tanto, si la recaudación estatal es mayor, las entregas a cuenta del ayuntamiento serán mayores. Es que no podemos permitir una subida preventiva de impuestos o a ciegas sin conocer estos datos que también son importantes. Se habla de pacto de los recortes y es falso, tengo que decirlo, no existe ningún pacto de recortes, cada uno defiende sus posiciones y si quieren recortar van a ser el equipo de gobierno. Es quien hace el presupuesto, quien elabora el borrador de presupuesto siempre dice de dónde quita y de dónde pone. Es decir, eso es la capacidad que tienes cuando se gobierna. Gobernar es priorizar y tendrán que priorizar de dónde quitan o de no. Lo que no se puede es amenazar a los abulenses y amenazar a las asociaciones, decir o subimos impuestos o habrá recortes, pero además recortes para desmantelar la Concejalía de Servicios Sociales a los más vulnerables. A mí eso me parece muy grave porque no se puede tocar a aquellos que peor lo están pasando, aquellas personas que están albergadas dentro de la Concejalía de Servicios Sociales. Y miren, lo que no se puede es que es el único alcalde de toda España que ha dicho o subimos los impuestos, bueno, dice actualizar, o habrá recortes. Eso es una barbaridad. Y encima culpar a la oposición. Esto es no, quien va a recortar son ustedes, porque ustedes han hecho una mala gestión, porque quieren recaudar 13 millones de euros de los bolsillos de los abulenses. Y esto es muy grave, porque lo que no pueden es sablear a los abulenses. Y miren, esto es como el padre de familia que se compra un coche y no tiene un plato de lentejas que dar a sus hijos. Ustedes han dilapidado, han derrochado y ahora ¿qué? Ahora que 5 millones de euros de déficit, que quieren que suban los impuestos más de 3 millones de euros a los abulenses. Estamos en el primer paso. Esa es la realidad. Entonces tenían que haber ajustado el gasto, tenían que haber hecho una mejor gestión y no aparentar que somos ricos y resulta que no, que les faltan 5 millones de euros o 4. No es populista, es la realidad. Es el informe de intervención traducido para que los abulenses sepan lo que es por Ávila. No es justo con los abulenses. Sí, ese es el informe de intervención. Si yo es lo que cuento, el informe de intervención sí. Me habla de ciudades, le he puesto ejemplos: Segovia, Soria, Burgos, Valladolid, Valencia, Salamanca, Madrid, Zaragoza, subidas de impuestos. bajadas de no impuestos. Hablemos de renta per cápita y situaciones económicas de las capitales, que Madrid, parece mentira Valencia, que lo digan ustedes, de verdad. Zaragoza, gobiernos del PP bajando por alcaldes impuestos, de la formación que usted representa, que han hecho buena ejecución de partidas presupuestarias para este ayuntamiento. Pero la deriva no ha sido buena de esta situación política. 10% del IBI, por favor, 44% seamos de la basura, consecuentes con lo que digamos. Esa demagogia de los recortes. ¿La negociación? Los pasos lo he expuesto al inicio de mi intervención. Primer paso para generar unos presupuestos: ingresos. Si acotamos esos ingresos o los queremos reducir, tendremos que irnos a los recortes. ¿Quiénes están desarrollando esa ubicación, esa posición del ayuntamiento para que se tengan que desarrollar esos recortes? Esa mayoría absoluta, que son ustedes, que se han puesto de acuerdo. Ahora no digan, me pongo de lado, porque en política no vale, hay que ser responsables. Y también una cosa, y lo dice mucho Vox, valientes. Hay que ser valientes y decididos. Y es muy bonito venir aquí y decir, no, ingresos no, hay que reducir impuestos, vale. Gastos, no hay que recortar. ¿Cómo narices lo quieren hacer ustedes? Seamos ellos y hablemos a los abulenses a la cara. Señores, impuestos lo bajamos, gastos también. ¿Cómo pagamos? Ser valientes, que nos lo digan ellos. Que subimos impuestos y no actualizamos. Está bien. Ser valientes es hacer este mismo informe de intervención en mayo, antes de las elecciones, porque la situación de mayo ahora no ha variado absolutamente nada. Usted se abstuvo en el pliego de basura que no había sido en mayo, que sube de 5,9 a 8,2. Similar en mayo ahora. Segundo, pero usted sabe lo que quiero sube el romper impuesto del pliego de basura si de limpieza viaria. Sí. ¿De 5,9 cuánto? O sea, aquí está en el pleno de intervención, 1.500.000. Disculpe, 2,4. Eso es medio año. Infórmese, documentese, que somos concejales de lo es que en el mismo que no es cuestión de ponernos a hacer fotos sin la sesión plenaria. En el mismo informe se habla que José Ramón, vamos a dejar hablar a José Manuel, que llevaba tiempo pidiendo la palabra. En el mismo informe se habla de que, se va a poner el pliego en mayo. Realidad política del ayuntamiento. Este ayuntamiento se constituyó porque todos los grupos políticos aquí presentes dejamos aparte nuestras diferencias ideológicas y nos sentamos a negociar y a llegar a un acuerdo para que se constituyera. ¿Cómo que voté en contra? ¿Pero qué dice? Pero por favor, Si fue por la abstención del Partido Socialista. Pero por favor, recuérdelo. No votamos en contra. No votamos en contra. Por favor. Liberados, gastos superfluos. Llegamos a un acuerdo. Pero quiere coger las actas, por favor, señor Budiño. Quiere coger las actas y verlo. ¿Usted que apoyó también la Constitución del Consistorio? Nosotros llegamos a un acuerdo y lo cumplimos. Lo cumplimos, llegamos a un acuerdo todos los grupos políticos aquí presentes. Llegamos a un acuerdo, pero por favor.
Pero Yo vaya, que de plenos, verdad, vaya los plenos, cójalos, están increíble. grabados, están las actas. Pues si votó en contra Se nos de la acaba- organización del consistorio. Se nos Claro, acaba el así, tiempo. eso es lo que nos pasa, eso es lo que nos pasa. Que esa es la Pero gestión votó que en contra, hacemos, dígame, que no votó- votamos en contra. ¿No Por votó en Dios. contra de la liberación y nos puso a parir por la subida de gastos políticos? No A ver si no era tampoco votamos usted. en contra. Dijimos que no era el pleno que nosotros queríamos, que no era lo que nosotros queríamos, pero que habíamos llegado a un acuerdo todos los grupos políticos y que lo respetábamos. ¿Vale? Y votamos lo que nos comprometimos a votar, para que el pleno se constituyera. Todos. Es que, de verdad, o sea, eso es lo que pasa. Tenemos que así es la cerrar aquí gestión. el debate porque se nos acaba el tiempo y sí me gustaría dar un último turno de intervención a cada uno de los portavoces aquí presentes para pedirles un compromiso de cara al futuro. ¿A qué son capaces de comprometerse cada uno de ustedes en su papel como representantes del partido político del que son portavoces para intentar desbloquear esta situación? Comenzamos con Alicia García. Disculpa, Alicia, que justo le pillé bebiendo agua. Sí, bueno, nosotros podemos ofrecer a los abulenses lo que ya dijimos cuando tomamos posesión los concejales del Partido Popular como concejales de este ayuntamiento. Nosotros queremos ejercer y estamos ejerciendo una oposición responsable y una oposición útil. Pero para ejercer esa responsabilidad también tiene que haber negociación, tiene que haber transparencia, se nos tiene que facilitar el trabajo. Y eso no existe con Por Ávila. Por Ávila veta al Partido Popular en todo, veta de las negociaciones y nos veta la información. Y eso, solo por respeto a los votantes del Partido Popular, debería de cambiar. Y probablemente, si eso cambia, podamos llevar acuerdos que interesen a los abulenses y que sean en beneficio de Ávila, porque a todos, y creo que a los 25 concejales, nos mueve lo mismo. Somos concejales porque queremos lo mejor para Ávila, pero lo mejor para Ávila no es que nos hagan comulgar con ruedas de molino. O sea, tiene que haber negociación, tiene que haber trabajo conjunto, tiene que haber entendimiento, tiene que haber transparencia, nos tienen que facilitar la información. Y con eso sentarnos y trabajar, porque para eso estamos, para trabajar, somos servidores públicos y el Partido Popular tiende la mano. Y yo creo que podemos llegar a acuerdos, pero tiene que haber esa capacidad por parte de Por Ávila de no vetar al Partido Popular. ¿El PSOE también tiene la mano, pero con algunos condicionantes? No, lo hemos dicho anteriormente, lo hemos dicho a lo largo de toda la campaña y lo seguiremos defendiendo hasta el final de legislatura, porque esa es nuestra responsabilidad. A mayores, yo creo que el mayor compromiso, o el que primero tiene que adquirir un compromiso, es el equipo de gobierno, que está en una minoría, de negociar con los partidos de la oposición absolutamente cualquier paso que pretendan dar, porque lógicamente dependen de nuestra posición para sacar adelante tanto en este caso la propuesta de modificación de ordenanzas como los presupuestos de cara al año 2024. El compromiso también, ¿por qué pasa? Pues por lo que le hemos pedido a lo largo de la legislatura pasada, que como ellos sabían que contaban con una mayoría respaldados por el equipo de Ciudadanos, nosotros les solicitamos muchas veces que el documento de ordenanzas fiscales es que se tiene que revisar en su totalidad. A lo mejor ya desde el 1 de enero tenemos que empezar a trabajar todos en conjunto para que no siempre toquen los mismos tributos y las mismas tasas, ¿vale? Y después, a posteriori, por lo que no vamos a pasar el Grupo Municipal Socialista, que siempre vamos a defender las izquierdas, pues es el estado de bienestar y hay partidas que no vamos a pasar por ellas si en algún momento pretenden reducirlas, como son las de servicios sociales, que nosotros entendemos que son las cosas más necesarias a las que se enfrenta el consistorio de los servicios que debe prestar. ¿Vox a qué se compromete en esta mesa? Pues en Vox lo hemos dicho muchas veces. Entramos al Ayuntamiento de Ávila no para estar enfrentados al resto de los partidos políticos del consistorio, sino para mejorar la vida de los abulenses. Y nos comprometemos a sentarnos, negociar y llegar a acuerdos. Pero llegar a acuerdos desde la transparencia, desde la lealtad institucional, y no mediante chantajes, mediante imposiciones. Eso es lo que no queremos. Y igual que, insisto, en el Pleno de Constitución nos sentamos todos y llegamos a un acuerdo, considero que estamos hablando de un proyecto de ciudad, de lo que va a depender el rumbo que tome la ciudad los próximos 4 años. Esto es muy importante, esto es trascendente, nos trasciende a todos los que estamos aquí presentes. Y por lo tanto tenemos que tener eso que tantas veces habla el equipo de gobierno, altura de miras y sentarnos todos a negociar, sin imposiciones,
llegando a acuerdos. Y en Vox siempre lo hemos dicho, si es bueno para Ávila, es bueno para Vox. José Ramón Budiño, compromiso del equipo de gobierno y también en su caso un mensaje a los ciudadanos a los que les estamos diciendo que el próximo año va a ser complicado con esos recortes que ponen sobre la mesa. Mensaje, en primer lugar, que por Ávila no veta a nadie. Y para intentar, pues, bueno, contrarrestar esas falsedades que se vierten a veces en el debate político, la tasa que ustedes reciben en su casa de reciclaje, que ha subido el último mandato cerca de un 95%, lo emite la Diputación Provincial de Ávila por medio del consorcio provincial. Pues bien, esa actualización de esa tasa, una institución que gobierna el Partido Popular, fue apoyada por Ávila. Entonces, no hay ningún veto, esa es la realidad. Duele, lógicamente, cuando en el debate político se intenta, pues, menospreciar la actividad política de una formación política, pero la realidad pone a cada uno en su sitio. Y el resto de formaciones, pues, por supuesto, recogerles el guante. Ahora mismo tenemos que trabajar en esos presupuestos basados en los recortes que esta mayoría absoluta de la oposición llegó a un acuerdo. Pero aún así, tender la mano, como hice al final del pleno, en mi última intervención, para poder, lógicamente, paliar esa situación económica, partiendo de la solvencia y del saneamiento económico del consistorio, para poder afrontar unos presupuestos que sean buenos para todos los abulenses de cara al 2024 y que, lógicamente, si nos subimos los ingresos, que la reducción de ese gasto corriente sea lo menos costoso para todos los abulenses. Nos quedamos entonces como titular que el equipo de gobierno tiende la mano ahora sí a todos los grupos políticos que conforman la corporación municipal y que ustedes se comprometen a negociar, aunque ya lo han dicho siempre, que el equipo de gobierno de verdad tenga esa capacidad negociadora. Nos quedamos con ese titular en esta noche. Pues cerramos así esa mesa de portavoces. Muchas gracias de verdad a los cuatro por haberse sentado aquí en la 8 Ávila y en definitiva frente a los abulenses. Muchas gracias. Nosotros continuamos con este programa. Enseguida estamos aquí de nuevo con una mesa de análisis de lo que se ha tratado aquí en esta mesa de portavoces. Analizaremos los diferentes discursos y sobre todo miramos al futuro y a las posibilidades que hay por delante, dando también voz a diferentes entidades sociales, deportivas o a la Federación de Vecinos, por ejemplo, y como no también a los abulenses. Hasta ahora mismo. Continuamos en Enfoque Ávila detrás de esa mesa de portavoces en la que hemos hecho ese análisis del estado de la ciudad, mirando también al futuro. Es momento precisamente ahora de reflexionar sobre lo que se ha dicho en los minutos anteriores. No les voy a dar más pistas, simplemente presentarles a las personas que ya están aquí acompañándome en la mesa. Luis Carlos Santamaría, redactor de Diario de Ávila, especializado en política y en información municipal. Muy buenas noches. Mucho decir eso, pero bueno, sí, lo intentamos por lo menos. Buenas noches. Buenas noches. Francisco Isaac Pérez de Pablos. Tú también tienes un currículum largo, Paco. Muy largo, sí. Abogado, profesor sí. y analista político. Así te vamos a presentar en esta noche. Pues muchas gracias. También está con nosotros Gonzalo González de Vega, periodista, colaborador asiduo de esta casa. Muchas gracias. Buenas noches. Y Ángel de Propios, presidente de Aspaín, que por primera vez se sienta en esta mesa. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches y muchas gracias a vosotros por contar conmigo. En su persona queremos dar también voz a la parte social de nuestra ciudad. En primer lugar, quiero preguntaros, con una primera aproximación, ¿cómo valoráis lo que ha sido la presencia de los portavoces esta noche aquí en la 8 Ávila? ¿Cómo hemos visto a los portavoces, Gonzalo? Bueno, yo creo que los he visto a cada uno en su línea, no tan fuertes como estuvieron en el pleno del pasado viernes, de reproches, etcétera, pero vamos, los he visto con ganas de llegar a acuerdo. Luis Carlos. Sí, por ahí sobre todo ha terminado el debate anterior, ¿no? con esa buena intención, pero es que yo creo que el momento de las intenciones ya ha pasado. Es el momento de que esas intenciones se plasmen en realidades y lo que tienen que hacer los portavoces, o los partidos políticos en este caso, más que los portavoces, es traducir esas buenas intenciones en concretarlo, es decir, que se lleguen a acuerdos porque la ciudad lo necesita, y lo que me ha parecido bien es que los cuatro han coincidido en que efectivamente la ciudad lo necesita. Partiendo de esa base, como dice Gonzalo, cada uno en su papel, unos en su papel de oposición y otro en el equipo de gobierno, partiendo de esa base, la necesidad que tiene la ciudad de que lleguen a un acuerdo lo deben concretar. Ángel de Propios. Bueno, pues más o menos lo que venimos viendo esto de atrás, se verá con algo menos de crispación y bueno, quedarnos con lo positivo de que parece ser que hay intención de sentarse y de desbloquear esta situación que Ávila lo necesita. Paco, ¿tú cómo lo has visto? Bueno, como en el ejército el valor se le supone a todos, pero que luego ese valor se concrete
en propuestas reales sobre el fondo del asunto, yo lo dudo. Creo que están encasillados bastante cada uno en sus posturas y yo no veo... Pues entonces han disimulado muy bien. Bueno, sobre todo al final. Yo creo que la televisión también hace que el ciudadano quiera verles de otra manera, ¿no? Y ellos se quieran presentar de otra manera. Bueno, pues yo creo que ellos se deben a la ciudadanía y entonces, como se ha dicho también aquí, creo que cada uno de los 4 portavoces, los 3 de la oposición y el del equipo de gobierno, lo que tienen que hacer es aprender de los errores que han cometido hasta ahora o que hayan podido cometer y sacar adelante los presupuestos para el año 2024, porque si no vamos arreglados. Pero hay una cuestión muy clara. Si una parte tiene el postulado de yo no subo impuestos, yo otra parte quiero subir impuestos, hay una disociación que no lleva a ninguna parte. Bueno, pero tendrán que llegar a un acuerdo, porque si uno quiere subir impuestos, ¿cómo se va a hacer? Se van a afrontar los gastos que tiene el ayuntamiento en el 2024, después de la inflación que hemos tenido del 15% y que afecta a todos los bolsillos, el ayuntamiento igual. Y si no subes impuestos, tendrás... Ahí la pregunta, Gonzalo, también es si realmente hay otras fórmulas, otras posibilidades. Yo echaba mano de ese informe de intervención que al final no solo recoge esa subida de tributos. Luis Carlos, no sé si tenemos más opciones para poder afrontar esos gastos. Salvo que Paco diga lo contrario, que viene diciendo que lo tiene, pero no lo cuenta. A lo No mejor hoy en la tele no lo cuenta. Conmigo se ha comprometido que nos va a decir alguna Estaría bueno que te lo dijera a sorpresa. ti, no lo he dicho nosotros en el periódico ni en la radio. Salvo que Paco diga lo contrario, la única forma es aumentar los ingresos. La reducción de gastos que se pide no llegan a la reducción que necesita el ayuntamiento para tener un funcionamiento, digamos, normal el año que viene. La reducción de gastos que se pide de liberados, de sueldos, no llega al recorte que necesita el ayuntamiento, no llega a equilibrar la reducción que necesita el ayuntamiento. Pero yo creo que cometeríamos un error si redujéramos todo. Es cierto que viene ahora los presupuestos. Lo que el Ayuntamiento de Ávila necesita no es un acuerdo para los presupuestos del 24, lo que el Ayuntamiento de Ávila necesita, a mi juicio, es un acuerdo para lo que queda de mandato. Sí, para toda la legislatura. Tú puedes abarrar los presupuestos con una abstención sobrevenida de alguno de... ¿Pero qué ganas con eso? Ganas que tiempo, es que no te vale, tú tienes que tener, y esta sí que es responsabilidad del equipo de gobierno, un acuerdo que te permita gobernar con cierta tranquilidad los 3 años y pico que te quedan. Si no, vas a andar cada X tiempo negociando un tipo de... Pero yo ahí creo, Luis Carlos, que lo que he dicho antes, sí, el valor se supone todos quieren, sí, pero ahora llegarán y dirán, no, claro, es decir, la debilidad del equipo de gobierno ya se ha demostrado. Claro, tú cuando eres una pieza a cazar y demuestras debilidad, te van a mantener así. Sí. Bueno, pues eso sería un error por parte de la oposición también, porque entonces no cazas al equipo de gobierno, que también cazas al resto de la ciudad. El problema es que los comienzos del equipo de gobierno, desde el lunes siguiente a las elecciones del mes de mayo, no han sido buenos. Y además yo creo que todavía... Sí, ahí podemos discutir lo que quieras, Paco, pero yo lo que creo es que ya discutir el pasado me parece absurdo. Tú tienes que ir ya a un pensamiento de futuro, que es con la que Patricia ha cerrado el debate. El planteamiento de futuro es lo que necesita el equipo de gobierno, el ayuntamiento y la ciudad. ¿Se está en disposición de alcanzar un acuerdo de estabilidad con algún grupo político que apoye el 90% de las propuestas? A día de hoy parece que no, según hemos visto en esa mesa, Ángel. Que deberían, pero están muy alejados a día de hoy de ese acuerdo. Veremos a ver si lo que ellos se han comprometido de sentarse y tal, pero están muy alejados. Pero es un momento de acercar posturas. Política con mayúsculas. No, está claro. No, yo creo que deben de acercar posturas, entonces no cerrarse, no estar en una cerrazón de decir que el débil es el equipo de gobierno, como está diciendo Paco, sino que son todos exactamente iguales, cada uno está defendiendo su postura. El equipo de gobierno, quizá porque tenga a lo mejor mucha más información, sabe cuál es la realidad de la situación económica del ayuntamiento. Entonces, ha tenido que plantear o presentar estas medidas de la subida de las ordenanzas fiscales, porque si no, no se puede el año que viene... Pero, Gonzalo, yo creo que ahí no. O sea, no nos podemos encontrar en el primer mes lectivo de la legislatura con un presunto déficit de 5 millones de euros. ¿Pero dónde está ese presunto déficit? Bueno, se ha comentado, lo han comentado los portavoces, lo ha comentado la portavoz del Partido Socialista. Sí. ¿Dónde está ese déficit? Un déficit de 5 millones de... La situación económica de este presupuesto del 2023 está equilibrada. O sea, no hay ninguna cosa mal que está. O sea, lo único que ahora viene... El presupuesto del 2023 no se sabe porque no está liquidado. Bueno, pero está equilibrado, hasta ahora está equilibrado, parece ser que está equilibrado. No existe, yo no conozco ese balance. Bueno, lo dice el equipo de gobierno y yo creo en el equipo de gobierno. O sea, y luego también hay que tener en cuenta
que lo que se sube son 3 millones que hay de ingresos para el año que viene que son necesarios. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando del IBI. Es que el IBI a muchas empresas va a fastidiar. ¿Cuántas empresas que hay en Ávila, que están radicando en Ávila, están tributando en Madrid, que hoy podríamos decir que es un paraíso fiscal para Ávila, Segovia y todas las provincias de alrededor? Entonces, esa gente, que es la que protesta del IBI, que es lo único que van a pagar en Ávila, porque si esas empresas pagaran en Ávila todos los impuestos, seguro que a lo mejor no hacía falta esta subida de impuestos, seguro. Yo sí que te contesto a eso, porque... Hombre, yo creo, y tú sabes más porque has estado en la Cámara y conoces cuántas empresas hay en Ávila, medianas y grandes empresas, que no están cotizando en Ávila. Paco, cuéntanos. Bien, evidentemente por cuestiones de política empresarial, algunas tienen su domicilio social aquí y otras no. De hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento está adjudicando contratos a empresas que no están domiciliadas en Ávila. Y está adjudicando contratos de obras, muchos de ellos, y no están domiciliadas en Ávila, esas empresas, están domiciliadas en Madrid. Pero yo creo que, por acotar algunas cuestiones, aquí el problema es, él dice, ahora viene un presupuesto. La problemática es, ¿qué modelo queremos de tener para los próximos 4 años? Es decir, ¿cuál es? Porque el presupuesto es lo que realmente se quiere hacer para la ciudad. Entonces, ¿realmente se ha planteado alguien, con pacto o sin pacto de legislatura o con acuerdos puntuales, para qué queremos los dineros y los gastos para los próximos 4 años? ¿Qué queremos hacer en 4 años? ¿O es ir a salto de mata? Hoy hacemos esto, mañana lo otro. Porque yo creo que eso no es lo que quiere la ciudad. Y ahí la parte muy importante en todas las familias. En todas las familias nos pasa esto. Es decir, yo quiero que mis hijos lleguen a estudiar y tendré que ir haciendo acopios para cuando mis hijos lleguen a la carrera y tenga que pagar un colegio mayor y una... Sí, pero tú, por ejemplo, en una familia lo que tienes que todo va a la misma bolsa. En cambio, en un ayuntamiento, en una administración pública... Es igual. No es igual. O sea, si tú tienes un presupuesto para obras, si te sobra de ese presupuesto de obras, no puedes utilizar otra partida. Estamos mirando a futuro, estáis hablando de dentro de los próximos 4 años. Está claro que lo que decía Luis Carlos es la clave. No solo estamos mirando un acuerdo para el próximo presupuesto, sino de cara a una legislatura que sea solvente, en la que haya cierta estabilidad. Pero si primero nos fijamos en lo que es el día de hoy, lo que tenemos a la vuelta de la esquina es ese proyecto de presupuestos y esos recortes que ha puesto sobre la mesa el equipo de gobierno. Lo recoge el informe de intervención, habla de casi 4 millones de euros de desnivelación económica, 3 millones de euros decía después el equipo de gobierno con algunos ajustes que ya se habían tomado. Y también tomando nota de ese informe, vamos a ver, saliendo ahora a la calle, y también, si os parece, hacemos un alto en este debate, en esta tertulia, y vamos a dar voz a los ciudadanos y a diferentes entidades, asociaciones, clubes deportivos, para ver cómo han recibido ellos esos posibles recortes, esas posibles medidas que se ponen sobre la mesa de cara a abordar el presupuesto del próximo año. Minorar el capítulo 1 de personal no previendo nuevas plazas, amortizando las vacantes o no cubriendo las existentes, así como suprimiendo o reduciendo las horas extraordinarias, gratificaciones o productividades previstas, es una de las posibles medidas que recoge el informe de intervención. Junto a ello, no podrá llevarse a cabo una RPT que contemple un incremento de costes en dicho capítulo. Que eso pueda llegar a ejecutarse o no, pues lo veremos y tendrá que pasar por los órganos y las mesas de negociación correspondientes. Pero a día de hoy hay una cosa que está clara y que yo creo que todos los abulenses entienden, y es que si el ayuntamiento no es capaz de ingresar más dinero del que tiene hasta ahora, pues no es posible mantener los servicios. El Ayuntamiento de Ávila tiene una situación con las horas extras que nosotros desde Comisiones Obreras siempre hemos denunciado, y es el exceso de horas extraordinarias, porque podrían perfectamente, al tratarse de horas en algunos casos estructurales, convertirse en puestos de trabajo. Aproximadamente el Ayuntamiento de Ávila viene gastando unos 800.000 euros al año en horas extraordinarias. Eso debería trasladarse y convertirse en puestos de trabajo. Que esto pueda afectar a la RPT, pues por lo mismo que te comentaba antes, habrá que verlo y habrá que analizarlo. Seguramente hay otras cuestiones en las que pueda haber recortes en el Ayuntamiento y, por otro lado, si la RPT no ha sido prioritaria para el Partido por Ávila en este momento, no hay ninguna razón para que ahora lo sea. Otra cosa es que siga siendo una reivindicación del conjunto de la plantilla municipal y, por supuesto, de Comisiones Obreras. En la plantilla hay preocupación, y sobre todo hay preocupación y hay mucha incertidumbre por las consecuencias que esto pueda tener. Nosotros vamos a estar pendientes, porque además tenemos esa responsabilidad como sindicato mayoritario en el Ayuntamiento, de estar pendientes de cuál es la propuesta de recortes si finalmente llegasen por parte del
del equipo de gobierno. Junto a ello se plantea analizar los servicios prestados suprimiendo aquellos que se entiendan prescindibles. El documento también recoge la supresión de subvenciones y ayudas que viene otorgando el ayuntamiento o reducir su importe. Y en esa parte, condicionada a las disponibilidades presupuestarias, se contemplan en el capítulo 4 una serie de partidas por un importe de 1.249.000 euros. Destacan por su cuantía las transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro para emergencia social con 116.000 euros, las subvenciones de servicios de comedor de los colegios con 156.000 o los 110.000 euros destinados a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ávila. El 80% del presupuesto que tenemos va a las asociaciones de vecinos, pagando de ahí suministros como es electricidad, agua. Si hay que rebajar los servicios sociales, que nos rebajen a nosotros antes, a las asociaciones, en este caso a la FAVA, que nos bajen el presupuesto y que no recorten en servicios sociales. Si hay que recortar, o se harían menos talleres o tendríamos que subir la cuota. En la parte social destaca la inyección económica que recibe el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad con 47.000 euros, a los que se suman partidas como los 28.000 euros que se derivan al albergue de transeúntes de Cáritas o los 15.000 que recibe el Banco de Alimentos. 15.000 euros para nosotros es vital dentro del mantenimiento del banco. La verdad es que este año, tal y como viene la situación de Europa con los alimentos, la verdad es que lo íbamos a destinar a compra de aceite y leche, que no viene en los productos que nos mandan. En el anterior gobierno, la verdad es que por más que lo pedimos, no nos admitieron el hacer un convenio directo al banco, sino que entrábamos en esas subvenciones de asociaciones de vecinos, de 2.000, 3.000 euros. Con el gobierno que entramos a formar hace 3 o 4 años, el convenio se ha mantenido perfectamente y no hemos tenido ningún recorte. Y eso mismo nos ha pasado en la Diputación. Si se encuentran en estos momentos en una situación agravada por los gastos, siempre hay bancos que pueden pedir un préstamo porque ellos han tenido que atender una serie de préstamos pendientes. Y en ese repaso no falta la cultura, con 33.000 euros para la Asociación Musical de Ávila o 20.000 para Juventudes Musicales, así como 30.000 para el Consorcio de la UNED. Y si un apartado aglutina un importante número de subvenciones es el deportivo, que suma 319.000 euros entre apoyo a clubes, federaciones, eventos y actividades y transporte. Los primeros perjudicados no solo somos nosotros, el club, sino sobre todo, como siempre digo, son las familias que hay detrás. Lógicamente hacemos muchos números a lo largo de la temporada para poder cubrir gastos de transporte, campos, y ahora resulta que cortan estas subvenciones, pues ya nos puede afectar en importes que estamos hablando de 4 o 8.000 euros, dependiendo un poco la ponderación de los equipos, y claro, es un agujero. Ahora hemos empezado que las familias vayan en sus propios coches para los desplazamientos, porque claro, el club no puede asumir unos ciertos gastos que dependen de una subvención. El Ávila recibe en torno a unos 21.000 euros aproximadamente de la subvención de máxima categoría y gasto corriente. Y esa cantidad, bueno, pues en gran medida la destinamos a pagar el pabellón. La situación es la que es, pero hasta que no se produzca una solución y sepamos cuál es el problema, si es que hay un problema, pues no tomar decisiones. Pero está claro que sería un golpe importante para todos los clubes, asociaciones de la ciudad. Y así hasta sumar 49 partidas que el Ayuntamiento tiene incluidas en el proyecto de presupuestos de 2024 y que podrían ser susceptibles de esos recortes. A ello se suman, ateniéndose a la Ley de Bases de Régimen Local, otras posibles medidas que pasen por la supresión de servicios que se correspondan con competencias impropias del Ayuntamiento. La pregunta es, ¿qué pasará ahora? En la calle también opinan. Mire, yo le digo que a mí no me pilla de sorpresa. Imagino, no sé a los demás, pero como hay tanto despilfarro, pues al final es como la casa. Si tiras mucho tienes que recortar, porque no hay. Subir los impuestos es lo último. Subir los impuestos para pagar a los que están más desfavorecidos, a mí no me parece nunca una mala idea, ¿eh? Mirar a ver qué es lo que es superfluo, ejemplo, sueldos, etcétera, etcétera, ¿eh? Y puestos de trabajo, algunos que, en fin, habría que mirarlos con un poquito de lupa, ¿eh? Porque creo que hay demasiada gente ociosa, ¿eh?
Aunque otra mucha trabaja, como es natural, pero hay que repasar un poquito eso. Por los políticos e incluso hasta los funcionarios, fíjate, ya me voy a meter un poquillo más dentro, pero pues sí, lo recortaría y la gente que pudiera vivir un poquito mejor, ¿no? Se supone que son un servicio al pueblo, pero se aprovechan del pueblo, evidentemente. Entonces de ahí empezaría. Y los chiringuitos, como hay por ahí, que hay necesidades para otras partidas que se dan a gente que afina a ellos. Pues probablemente de fiestas, aunque a alguien de mi edad es muy raro que diga eso, pero entiendo que la gente que trabaje, pues que no le guste que le bajen de los sueldos. ¿De dónde recortamos? El de los políticos también, que son los que cobran más que los demás. Bueno, sí, hay que mantener unos servicios, pues habrá que subir, si no hay dinero, claro, yo creo. No recortaría de nada. Repartiría bien, pero no recortaría de nada. Lo que necesita cada departamento es lo que necesita. Entonces distribuiría. Y si tienen que recortarse, pues tendrá que ajustarse el cinturón casi todo el mundo. En principio no recortaría. En el caso de las escuelas de música y de artes hemos intentado obtener también reacciones al respecto, pero fuentes ligadas a estas dos escuelas nos han comentado que no querían hablar porque desde el equipo de gobierno ya se les había confirmado que después de haber llevado a cabo el pasado año un proceso de estabilización que motivó que todas las plazas quedasen estabilizadas, está garantizados estos dos servicios. Ahí tenemos ya esa noticia. Yo no sé, en el seno del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, ¿cuál es un poco la sensación? Esta semana os habéis reunido, decían desde el equipo de gobierno que este tema no se había tratado, pero bueno, ¿cuál es un poco la sensación que vosotros percibís? Es verdad que no se trató el tema, la reunión del Consejo fue una reunión rutinaria de proyectos y demás, pero sí que era que hay mucha incertidumbre por lo que pueda pasar, porque al final se decía que eran 47.000 euros lo que es el Consejo, suelen ir 2.000 euros como para cada asociación, pero es que muchas de esas asociaciones, si se le quitan los 2.000 euros, muchas de ellas van a echar el cierre. Porque muchas de ellas con esos 2.000 euros pues pueden pagar la luz o pueden pagar el gas o pueden contratar a lo mejor un servicio para sus usuarios y sus familias. Entonces, claro, si tú le quitas un recurso fundamental como puede ser, que aunque parezca que 2.000 euros no es dinero, para una entidad pequeña que atiende a personas con discapacidad es mucho. Y el hecho de que pueda llegar a quitarse esa subvención se puede llegar al cierre. Y al final eso es un problema serio, porque ¿qué haces con esas personas con discapacidad? Que esa entidad ya no puede prestarles ese servicio y que recordemos al final que las entidades del tercer sector estamos haciendo un trabajo que tenía que hacer la administración y eso cualquier político que le preguntéis así lo reconoce. Entonces yo creo que tocar el tema de los servicios sociales, en este caso la parte que me toca a mí, que es la discapacidad, es un riesgo porque muchas entidades pueden llegar a echar el cierre y a ver qué haces con las personas con discapacidad, porque es lo que os digo, o sea, son 2.000 euros pero que da la vida a muchas entidades. Paco, ¿de dónde sacamos sino el dinero? Sé valiente, aunque no lo haya sido en la radio ni en el diario, y dinos, ¿qué otras opciones? A mí se me has comentado fuera de la tertulia alguna opción. Si hablamos de presupuesto, el presupuesto lo dice la palabra, es presupuesto, es decir, no es algo definitivo, es algo vivo y algo que va cambiando o puede ir cambiando. Entonces, los presupuestos se pueden cuadrar a puñetazos o se pueden cuadrar con mucho la realidad. Evidentemente, el informe de la interventora municipal parte, lógicamente, primero de compromisos o de alguna serie de cuestiones normativas que son de obligado cumplimiento, pero hay que decir que quien pone o quita en las partidas no es la interventora, son, en este caso, el equipo de gobierno, y el equipo de gobierno es el obligado a trabajar esas partidas. Hay una cuestión muy clara, es decir, yo he estado analizando lo que se pretendía para el presupuesto de este año, que bueno, no sabemos cómo saldrá, pero que dependía de la parte de ingresos. Y siempre se parte de lo mismo. Primero vamos a ver los ingresos, luego los gastos. Bueno, ¿por qué no partimos alguna vez de los gastos y como ajustemos los gastos luego vamos al tema de ingresos? Porque, por ejemplo, hay partidas que estoy viendo, es decir, los ingresos de los ayuntamientos tienen hasta 8 posibilidades, o sea, 8 capítulos de ingresos, ¿no? Y el primero de ellos, curiosamente, es ingresos de productos de su patrimonio. Y casualmente, en el presupuesto que se ha presentado, en enajenaciones, 0 euros. Es decir, yo creo que el ayuntamiento, creo, pero es una política que se tiene que convencer al ayuntamiento de que en momentos como este, incluso antes, hay que ir al propio patrimonio del ayuntamiento que lo tiene. Por ejemplo, y lo tiene y lo puede sacar. ¿Qué tipo de patrimonio se podría pues, por ejemplo, a lo mejor hay que prescindir de ciertas sociedades públicas, sacarlas al mercado. Por ejemplo, hay patrimonio relativo a suelo
que a lo mejor si se hubiese planificado y se hubiese trabajado el área de urbanismo en estos 4 años anteriores, a lo mejor llegaríamos a un escenario en este momento de poder sacar algo de esa enajenación de patrimonio fuera. Paco, y por se tanto, lleva sin sacar el presupuesto municipal de enajenación de terrenos muchos años. Pero ¿por qué no se ha intentado? Es que hay muchas fórmulas. Sí, antes se intentaba, se presupuestaba y siempre, además es que me acuerdo la partida, eran 2 millones de euros. Pero hay muchas fórmulas. Y llegó un momento que dijeron, mira, vamos a retirar esta partida de ingresos de 2 millones de euros de enajenación, principalmente de venta de parcelas, porque no se vendían. No se vendían. ¿Cuántas parcelas hay que se han vendido y están ahora son Paco, propiedad del banco? ¿Por qué no hay? Por ejemplo, hay un dato el patrimonio no nos vale, tienes que darnos otra. Ha hablado de sociedades públicas. Ha hablado de sociedades públicas. Sí, yo creo que hay una sociedad pública que ya se habló en su momento, y no soy yo el primero que lo diga, de sacarla a una gestión privada. Pues a lo mejor es que es el momento de vender esa sociedad pública. ¿Pero cuál es? ¿Pero cuál? Lienzo Norte. Lienzo Norte. Nos lo ha dicho Luis Carlos. Entonces, es decir, cuando viene enhorabuena, porque yo no soy capaz de sacárselo en todo el año que llevo. Cuando vienen situaciones de crisis, hay que utilizar el patrimonio. Esto es una realidad que nos pasa en las familias. Pero no me queda claro, ¿tú quieres vender el Lienzo Norte o quieres vender la empresa que lo gestiona? Pues habrá que buscar el encaje jurídico. Será la empresa, serán las instalaciones. El Lienzo Norte costó 30 millones de euros, ¿eh? Sí, bueno, bien. ¿Por cuánto lo vendes ahora? Pero lo que está claro es que hay otras fuentes de ingresos, no solo exclusivamente en los impuestos. Por ejemplo, en transferencias corrientes, en las transferencias que se reciben de otros organismos, en las transferencias nos encontramos con que este año esas transferencias son prácticamente en lo que debería ser un equivalente de cualquier otro ayuntamiento, casi 10 puntos por debajo de lo que es una transferencia corriente a cualquier entidad. Se han presupuestado un 29% y normalmente las transferencias del Estado, de las comunidades autónomas, tienen que estar en torno al 38-39%. Bueno, pero eso la culpa es del Estado. Eso es culpa de la gestión política. No, de la gestión política. Hay que tener contactos, hay que trabajar eso políticamente con la... ¿Cuál es el problema de un partido localista? Que un partido localista, ese es el problema, que no tiene los instrumentos necesarios para conseguir, por vía de esto, que esas transferencias sean a mayores. Aparte hay un tema. Aquí nos está contando, el presupuesto del Estado no está, ni el de la autonomía tampoco. Entonces todavía no sabemos lo que va a tener el ayuntamiento de la autonomía y del Estado. Pero ese presupuesto, en teoría, es un presupuesto, se puede ir un poco al alza. Es decir, el presupuesto como tal del Estado va a crecer, porque los ingresos por IVA y por IRPF están subiendo muchísimo. Y esa es la parte que debe de ir posteriormente a las administraciones. Por tanto, yo creo... Pero eso es independiente de la negociación que pueda tener por Ávila con nadie, porque eso va por ley. Depende. Pero yo lo que creo es que el presupuesto como tal y los impuestos no se han trabajado. Donde yo voy es que no se ha trabajado distintas acciones. Por ejemplo, en materia de gastos, se ha hablado de una partida de 1 millón de euros que afecta a las asociaciones. Bueno, hay una partida en transferencias corrientes que hace el ayuntamiento, que también es muy discutible que haya transferencias corrientes del ayuntamiento a ciertas entidades, porque yo creo que se prostituye en cierta manera el concepto jurídico, de 2.460.000 euros a subvenciones para reducir el precio a pagar a los consumidores. Bueno, a lo mejor en la época de pandemia era lógico dar bonos para comprar en los comercios, pero a lo mejor llegado este momento, esa partida, a lo mejor temporalmente y por este año debe... suspenderse. 2.460.000 euros. Pero ahí hay muchas cosas. Yo no lo sé, pero son 2.400.000 y dice, literalmente, subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores. Yo entiendo que son ayudas que se han dado o que se pueden dar. Bueno, pues quizás hay recortes necesarios. Ahí lo que decías del 1 millón de euros, es verdad que a las entidades del tercer sector no solo le viene por lo que es el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, sino, por ejemplo, yéndonos a la parte deportiva, hay instalaciones de esta ciudad que están gestionadas por centros especiales de empleo, ¿vale? Que ahí trabajan personas con discapacidad. Os pongo el ejemplo, por ejemplo, de la cubierta multiusos, Santi Espíritu y demás. Eso antes lo hacíamos nosotros, nuestro centro de empleo, ahora lo hace otro, pero claro, si ese contrato también se quita, ahí, por ejemplo, hay 8 o 10 personas con discapacidad que puede peligrar su puesto de trabajo. Hombre, sí, yo lo que creo en este tema... ¿Sabes? Que no sé cómo quedará, porque eso es todo la incertidumbre que hay, ¿sabes? Hasta dónde llegarán los recortes del ayuntamiento, pero, hombre, la prioridad debería ser no recortar cierto tipo de servicios sociales
Y chico, pues y parece mentira que diga yo esto, pero si tienen que quitar de subvenciones a clubes deportivos, a asociaciones deportivas o a pruebas deportivas, pues a lo mejor temporalmente en este ejercicio hay que hacerlo. A lo mejor. Pero hay que pues ya está, pues claro. de futuro que yo veo que no se está preparando. Por ejemplo, me decías, ¿qué otras partidas? Pues hay otras, o sea, el ayuntamiento y nos queda un minuto, Paco, y lo tenemos que repartir. El ayuntamiento puede tener otros muchos ingresos como están en la ley. El ayuntamiento no está haciendo funciones de mecenazgo o de patrocinios que vengan. Y pongo un ejemplo. El Ayuntamiento de Ávila, en la anterior legislatura a la que hemos terminado, consiguió mecenazgos para la iluminación de los edificios históricos de la ciudad y no costó un duro. Pues a lo mejor eso hay que trasladarlo, pero eso es una gestión de trabajo, a otros escenarios como son los servicios sociales, como es en materia de deportes, etc. O, por ejemplo, se pueden anticipar, si es viable, cánones de determinadas empresas que quizás tienen que pagar al ayuntamiento y se pueden adelantar esos cánones con unas garantías y unos avales, pero adelantar ese dinero que ya se hizo en otras y fue muy polémico años. Y muy criticado. Bueno, pero cuando se necesita hay que tirar de todo. Se nos acaba el tiempo, tendríamos para hablar otra media hora, pero se nos acaba el tiempo, así que último mensaje que queréis llevar a la mesa cada uno de vosotros. Gonzalo. Bueno, yo, sobre lo que ha dicho Paco últimamente, de que es un partido localista, yo creo que es un partido localista que ha sido votado mayoritariamente en las dos últimas legislaturas por todos los abuelenses, por algo será. Está intentando cambiar la ciudad. Se están haciendo ahora mismo obras con los presupuestos y las subvenciones del Estado, de Europa, etcétera, que hace 20 años que no se hacía una obra en Ávila. Y estamos ahora con una serie de obras y están intentando arreglar la ciudad. Luis Carlos, tu último mensaje. El último mensaje, la necesidad que tiene, decía antes Paco que el equipo de gobierno es el más débil, no sé si es el más débil o no, pero yo creo que es el más necesitado, el que necesita un acuerdo de gobierno y ya no solo para sacar presupuestos, ordenanzas o temas puntuales, es el equipo de gobierno, necesita un acuerdo de mínimos, aunque sea, para tener un mandato que sea posible sacarlo con cierta soltura y no andar cada 2 por 3 teniendo que negociar. Creo que el equipo de gobierno debería dar el paso para poder intentar que ese acuerdo con alguno de los grupos que está aquí sentados sea posible. Antes de poner el cartel de se vende en el lienzo Ortega. Paco le tiene preparado ya el cartel. Yo doy soluciones a un problema económico, a un problema presupuestario. Tu último mensaje, Paco. Bueno, hay que tener claro que Ávila es una ciudad pobre. No se nos puede olvidar. La renta per cápita es la segunda más baja de Castilla y León. En consonancia con eso también tienen que estar los gastos y los impuestos de los abulenses. Por cierto, Gonzalo, el IBI, en este momento, sin la subida ya, o sea, el IBI que hemos tenido es el más caro de todas las ciudades en el anillo cercano a Madrid. No lo sé. Con Madrid, te lo digo. Pero Madrid no puede Segovia tiene el 0,48 y Ávila el 0,54. Bueno, ¿y cuánto ha subido el IBI Segovia? Yo creo que es deseable. Os recuerdo que era el último mensaje, Paco, que tenemos que cerrar un acuerdo, un pacto, pero creo que quizás a lo mejor se han hecho otras comisiones de expertos para tonterías. A lo mejor en esto sí conviene un comité de expertos que planifique a 4 años lo que quiere ser esta ciudad y los ingresos y gastos de la ciudad. Hace muchos años lo de Ángel, para cerrar esta ciudad. Pues esperemos que lleguen a un acuerdo cuanto antes y que sobre todo que busquen fórmulas para poder sacar los presupuestos, pero que no toquen los servicios sociales, porque es que es lo fundamental de la sociedad, tanto en Ávila como en otros sitios, ¿no? Pero creo que es fundamental y que lo toquen lo menos posible, porque verá que eso sí que va a hacer mella en la ciudad, pero buena. Muchas gracias a los 4. No los tocarán, seguro, vamos. No, seguro, pero los sociales seguro que no los tocan. Que esperemos y que pueda seguir funcionando todo igual. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias a los 4 por habernos acompañado. Gracias también a todos ustedes por haber estado al otro lado siguiendo nuestro enfoque Ávila, que se cierra aquí, por aquí. Me dicen que esta es mi cámara. Se cierra aquí ya en esta noche. A continuación llegan los servicios informativos de la 8 Ávila y recuerden que el jueves tenemos una nueva cita. Será hablando de seguridad. Ya les daremos más detalles.